La compasión es fundamental para la vida en este planeta, para el ser humano. No sé si a lo largo de esta semana quizás has experimentado o has visto una historia de compasión, quizás has experimentado la compasión, ese sentimiento de entender a otro, de sufrir con otro, de ponerte en el sitio de otro, en su dolor, o quizás has experimentado la compasión de otra persona contigo. Hace un tiempo descubrí una historia emocionante que yo creo que encierra algo de ese sentimiento un poco abstracto de compasión. En la historia de un cuidador de elefantes. La historia de Anthony Lawrence es una historia preciosa. Anthony Lawrence fue un hombre que, entre otras cosas, defensor de la vida de los elefantes. Y sabéis que en algunos lugares están en riesgo, que algunos cazadores furtivos los han perseguido en muchas ocasiones para cortarles los cuernos, estos que ahora no me viene la palabra, pero por el marfil que tienen y todo eso. Y este hombre ha luchado por la defensa de ellos, así que había hecho muchísimo, y una comunidad, o en el lugar donde vivía, había una gran comunidad de elefantes a los que él cuidaba, que lo conocían y tal. Pero resulta que un día Anthony Lawrence falleció de forma inesperada. Después de unos días, cuentan que 2 manadas de elefantes desde 2 lugares diferentes, como a 20 kilómetros de su casa, hicieron una procesión en recorrido hasta donde estaba su casa, como si fuera una especie de homenaje o de despedida de aquel amigo que había estado comprometido con ellos. Estuvieron 2 días parados frente a la casa, sin hacer nada, sin molestar, sin ruidos, sin comer, como en una especie de luto, y después de aquello se marcharon. Aquel gesto impresionó a extraños y cercanos del lugar, porque conocían la vinculación de este hombre y su trabajo entre los elefantes, pero por la maravilla de ese gesto como de cercanía, de compasión, de ternura, de amor que había detrás, ¿no? Y es una especie de muestra inexplicable casi de esa compasión que a veces incluso los animales sienten. Y es que la compasión está presente en toda la creación, no es exclusiva de los seres humanos, aunque entre los seres humanos se construye o se constituye en un valor fundamental para construir nuestras sociedades. ¿Os imagináis una de esas sociedades distópicas que a veces dibujan las novelas o las series futuristas, en las que no hubiera por ningún lugar ningún atisbo de compasión? ¿Cómo sería nuestro mundo si no pudiéramos sentir el sufrir con las personas que sufren? Si fuéramos tan fríos que no tuviéramos esa cualidad que de alguna manera se nos hubiera extirpado. Jesús habla en su discurso sobre la felicidad alternativa, sobre las bienaventuranzas, esas bienaventuranzas que significan felices o muy felices, enormemente felices aquellos que son así. Y si os acordáis de alguno de los sermones, Jesús le da la vuelta, porque los que lloran no suelen ser felices, los humildes tampoco suelen ser los más felices de la tierra, no son los que se imponen, no son los que vencen, no son los que ganan, ¿no? Y aquí Jesús va un paso más allá y dice: felices los misericordiosos, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Versión de la Reina Valera del 60. La traducción del lenguaje actual, otra traducción de la Biblia, dice: Dios bendice a los que son compasivos, pues Él será compasivo con ellos. La versión de la palabra dice: felices los misericordiosos, porque Dios tendrá misericordia de ellos. Y es muy bonita la versión en catalán, yo que soy catalán: feliços els compassius, Déu se'n compadirà. Felices los compasivos, porque Dios se compadecerá de ellos, aunque no hace falta que en el catalán lo exprese. Dice la bienaventuranza que aquellos que son misericordiosos o compasivos pueden ser enormemente felices, disfrutar de la felicidad del reino, porque Dios también va a ser compasivo con ellos. De hecho, cuando nos examinamos como creyentes y si entendemos que Dios ha perdonado todos nuestros pecados, a pesar de nuestras bajezas, de nuestras carencias, a pesar de lo que no somos y todo lo que no alcanzamos, cuando entendemos que Dios nos amó así, incluso así, y nos perdonó de toda la cuenta que teníamos en contra,
podemos también sentirnos compasivos con los otros y aprender a vivir una vida de compasión. Y me encantaría reflexionar brevemente en esta bienaventuranza en dos aspectos que incluye la bienaventuranza: la compasión como fundamento de la acción de Dios y la compasión del discípulo seguidor de Jesús. Dicen los salmos: misericordioso y clemente es el Señor, dice el salmista, Salmo 103:8. Otra versión dice: Dios es compasivo y misericordioso. Los salmistas, cuando escriben esos poemas preciosos que encontramos en la Biblia, que te recomiendo, por cierto, que los leas si no has echado mano de ellos alguna vez. En este año estoy haciendo devocional con ellos y estoy disfrutando mucho de los salmos. Pues el salmista dice que el Señor es compasivo y misericordioso, clemente y misericordioso, depende cómo lo explique. Los salmistas se hacen eco de la compasión tan grande de Dios. Ese poeta que se acerca a Dios, que le busca en oración y que le descubre que Dios es un Dios que tiene compasión de él, que lo entiende en su sufrimiento, que es capaz de hacerse cargo del sufrimiento del que viene orando, del orante, y se muestra lleno de misericordia. Hemos hablado ya de la felicidad de los pobres, de los que lloran o de los humildes. Valores detrás de esto como la humildad, el consuelo, la pobreza, la justicia, que aparecen detrás de estas bienaventuranzas. Pero creo que pocos valores se pueden comparar al valor de la compasión en el marco del Evangelio y de la Biblia. Está en la esencia de Dios mismo. Dios mismo, como dice en el Salmo, es clemente, es compasivo, es misericordioso. La esencia de Dios es la compasión, el amor y la misericordia. Y de hecho, es tanto así que en todo el Antiguo Testamento, si buscáramos ahora en una concordancia bíblica, encontraríamos que por todo el Antiguo Testamento aparece la compasión de Dios dibujada en los diversos textos bíblicos y a través de los diferentes libros de la Biblia. Incluso en aquellos estadios más antiguos de la fe, en los que pintan a ese Dios que parece a veces un poco justiciero y un poco, de alguna manera, un juez severo, incluso ahí aparece la figura de un Dios que es compasivo y misericordioso. Y a medida que avanza el relato del Antiguo Testamento, cada vez más descubrimos que Dios es compasivo, pero además de una manera práctica. Tiene compasión de los débiles, los pobres, los humildes, los huérfanos, las viudas, de todos aquellos que están en una situación de vulnerabilidad, de indefensión, de debilidad frente al mundo, frente a la vida. Dios tiene compasión de ellos. Si tú te sientes así, de alguna manera, puedes pensar que esa compasión de Dios es también para ti. Dios se compadece de cada uno de nosotros. La compasión viene a ser algo así como sentir pena y dolor por el sufrimiento del otro, ponerse en el sitio del otro. Misericordia parece ser que viene de la unión de dos palabras, misere de miseria, de desgracia, y cordia del corazón. Algo así como la cualidad de tener un sentimiento en el corazón por aquel que vive un estado de desgracia. Algunos predicadores a veces han hecho diferencia entre la gracia y la misericordia. Y sostienen, mientras que la gracia tiene relación con el ser humano en pecado, y Dios tiene gracia de nosotros en la condición de pecadores, la misericordia tiene que ver con que Dios tiene misericordia de nosotros con la miseria que produce ese pecado. Eso es lo que dirían también algunos comentaristas de las bienaventuranzas. Parece casi lo mismo, pero no es exactamente lo mismo. Las situaciones de pecado en nuestras vidas a veces producen el llegar o el avanzar hacia situaciones de miseria. Dejan a las personas en un estado de miseria que despierta nuestro corazón. Y Dios, como decía antes, se muestra a través de todas las páginas de la Biblia como un Dios misericordioso, que se preocupa por aquellos que viven en esas situaciones de miseria. Y fijaos que a veces esas situaciones de pecado que desarrollan situaciones de miseria no tienen que ser de tus pecados, a veces son de los de otros. Los profetas denuncian constantemente a los ricos, a los opresores, a los que abusan del derecho, a los jueces injustos, a los que pesan con balanzas falsas y se aprovechan para robar al que no tiene, al que hace vender a su hermano como esclavo, y todo el tiempo denuncian este tipo de comportamientos que son los pecados de uno que convierten en miserables a otros.
Pero Dios tiene misericordia y compasión de esas personas. Los proverbios dicen que Dios se preocupa por los pobres y los desvalidos. El Salmo 9 dice que para el desvalido Dios es una plaza fuerte en los momentos de peligro. Los profetas dicen, por ejemplo Zacarías, no oprimáis a las viudas, ni a los huérfanos, ni a los inmigrantes, ni a los pobres. Y los proverbios también señalan que el que oprime al débil ultraja al Creador, pero le honra el que se compadece del pobre. También Jesús se muestra compasivo en el Evangelio. Os acordáis probablemente de ese pasaje en Mateo 9:35 que dice que al ver a las multitudes tuvo compasión de ellas porque eran como ovejas que estaban sin pastor. Al Señor Jesús le importan las personas, y le importan las personas en esas situaciones de miseria que a veces provoca la vida, ya sea espiritual o ya sea personal o social. Cuando pensamos en eso, pensamos, a Dios le importo. A Dios le importan mis miserias. Y cada uno tenemos las nuestras en el armario de casa, escondidas. Nuestras miserias, nuestras desgracias, nuestros problemas. Y a Dios le importa. Y Dios tiene compasión de nosotros. Ahora, evidentemente, para poder sentir esa compasión tenemos que acercarnos a Él, abrir nuestro corazón, dejar que Él entre y dejar que Él actúe en medio de eso y traiga solución. Hay una historia preciosa en la Biblia, una historia muy bonita y muy desconocida. Una de las historias, yo diría, que pocas veces se mencionan, está en el Evangelio, y es un encuentro de Jesús. Pero me gustó mucho cómo lo explicaba un predicador. Ahora os cuento. Dice así Lucas 7:12. Después Jesús se fue a un pueblo llamado Naín, una pequeña aldea, no demasiado conocida. Le acompañaban sus discípulos y mucha gente. Cuando se acercaba a la entrada del pueblo, llevaban a enterrar un muerto, el hijo único de una mujer que era viuda. Mucha gente del pueblo acompañaba a su madre. Así que el Señor la vio, se compadeció y le dijo, no llores. Después de esa escena, lo que vendrá es el milagro de la resurrección de aquel chico joven que había fallecido. Max Lucado, un famoso pastor y escritor de San Antonio, en Texas, escribe algunos libros y escribe en un libro y relata esta escena. Max Lucado tiene la habilidad, no sé si alguna vez habéis comprado un libro de él, tiene la habilidad de escribir dulce y de darle vueltas y como de alguna manera te convierte cada escena de la vida de Jesús en una especie de postre delicioso en el que te sientas a la mesa y disfrutas de eso. Y cuando describe este momento, y él se imagina, dice, yo me imagino como dos grupos de personas que se encuentran a la entrada de la ciudad. Uno es el grupo que va vestido de calle, lleno de coloridos, del colorido que todos llevamos en nuestras ropas y trajes, que va celebrando la vida al lado de Jesús. Hay un momento importante, el maestro está aquí, ha venido a la ciudad, quizás hará algún milagro, quizás nos enseñará algo. Estamos contentos de poder disfrutar de eso. Pero entonces ese grupo, lleno de alegría, se cruza con un grupo que está viviendo la pena más grande que puede haber en la vida, enterrar a un hijo. Vestidos con la indumentaria que los judíos llevaban a los entierros, silenciosos o interrumpidos por los lloros de la madre o por las plañideras que llorarían acompañando al féretro. Un grupo para el que no hay nada que celebrar en aquel momento, un grupo que no puede ni pensar ahora si un rabí nuevo ha llegado a la ciudad ni nada de todo eso. Un choque entre dos momentos de la vida, ¿no? Aquello que es digno de ser celebrado, de disfrutar ese momento emocionante, y la bofetada que a veces te da la vida en momentos cuando te golpea muy duro y te deja en shock. Y entonces la historia nos cuenta en Lucas 7 que Jesús se compadeció, que paró el grupo, que frenaron allí, se encontraron los dos grupos ¡rum! Y se pararon. Y Jesús tocó el féretro y levantó al chico y se lo devolvió a su madre. Y pensar que aquella madre en aquel momento no solo estaba enterrando a un hijo, que es una cosa que debe de ser horrible y que debe ser ya de por sí misma un drama grandísimo, sino que al ser viuda y solo tener un hijo, estaba condenada ahora a la mendicidad, a depender de otros, porque sus recursos se iban a terminar. Así que de alguna manera estaba arrojada a rebajar en su vida social, en sus posibilidades, y probablemente condenarse poco a poco al ostracismo, a la pobreza o a la soledad. Pero Jesús entró en su historia, se compadeció de ella, de su situación, de su dolor, y le devolvió al chico con vida a la madre y transformó completamente su historia. Cuando pensamos en nuestras historias, en mi historia,
yo sé que el Señor también se compadeció de nosotros. Estábamos muertos, no físicamente, pero sí en nuestros delitos y pecados, como dice la Biblia. Estábamos muertos y necesitábamos ser transformados, salvados, resucitados a una vida nueva, a una vida justa, a una vida mejor. Dios se compadeció y todavía sentimos esa compasión del Señor. Cuando necesitamos sentir compasión, si necesitas sentir de verdad ese abrazo, acércate al Señor, que además nos entiende, nos escucha y no nos juzga. Dios es un Dios compasivo, y quienes hemos experimentado esa compasión y ese amor, yo creo que no podemos volver a vivir de la misma forma que vivíamos. No podemos otra vez volver hacia atrás sabiendo lo que Dios ha hecho en nuestros corazones. Dios es un Dios compasivo en todas las páginas de la Biblia, pero esa compasión se traslada ahora a la vida del discípulo. ¿De dónde le viene al discípulo la compasión? Pues le viene justamente de sentir o experimentar la de Dios. Un sacerdote escribía una vez en su sermón sobre la compasión y se preguntaba, ¿causa o efecto? ¿Somos compasivos porque Dios lo fue con nosotros? ¿Cómo es eso? O al revés, como dice la bienaventuranza, los compasivos Dios al final se compadecerá de ellos. La Biblia nos dice, o la bienaventuranza nos dice, que Dios, felices los compasivos, Dios se compadecerá de ellos, o felices los misericordiosos, Dios tendrá misericordia de ellos. Pero más bien la experiencia nos dice que es al revés. Dios tuvo misericordia de nosotros y nosotros ahora podemos ser misericordiosos con otros. La compasión del discípulo no solo tiene ese toque. Todo el mundo experimenta compasión en algunos momentos, no solo los creyentes o cristianos. No solo tiene ese toque de virtud frente a la necesidad, al dolor, a la pobreza o al sufrimiento de los otros. Los discípulos ofrecen y dan compasión porque han experimentado la compasión del Señor sobre sus vidas. Nos podemos preguntar, ¿un creyente verdadero que ha experimentado esa compasión puede ser incompasivo? Incompasivo, tuve que buscarlo en el diccionario a ver si existía o me lo estaba inventando, pero es así como se llama aquel que no tiene compasión, alguien incompasivo. No tendría sentido que un creyente que ha experimentado la compasión del Señor no sea compasivo. Dietrich Bonhoeffer, un predicador alemán, del siglo XX, en la época de la Segunda Guerra Mundial, fue pastor y sufrió el martirio, murió en un campo de concentración. Bonhoeffer habla de las bienaventuranzas en un libro suyo y habla, él comenta que los discípulos renuncian a la propia dignidad cuando por la compasión se sitúan justo al lado del que sufre. Y matiza él, el compasivo regala su propia honra al que ha caído en la infamia y toma encima suyo la vergüenza ajena. Cuando esto lo dice Bonhoeffer, necesito pensarlo dos veces. Jesús expresa la crítica que le hacían algunos de sus contemporáneos muy religiosos por su carácter compasivo. Fijaos qué dicen, lo dice Jesús de los otros que lo dicen de él. Ha venido el Hijo del Hombre que come y bebe y decís, aquí tenéis un hombre comilón y bebedor, amigo de publicanos y pecadores. Lucas 7:34. De Juan el Bautista decían, ahí tenéis una especie de santo apartado, ermitaño, que no se relaciona con nadie. Pero de Jesús es un glotón, un comedor, bebedor, amigo de los publicanos y de los pecadores, de aquellos que son lo peor de la sociedad. Las relaciones de Jesús con las personas desfavorecidas no le facilitaban nada la credibilidad entre los rabinos más puristas de la época. Pero Jesús, que pasaba del qué dirán, se sentaba a compartir la mesa con aquellos que su sociedad más religiosa despreciaba. Los publicanos, los pecadores, los que tenían oficios que no parecían dignos para los religiosos de la época, y de vez en cuando personas, hombres y mujeres, que no eran bien vistos en medio de su sociedad. Esto vendría a ser lo que dice Bonhoeffer sobre la compasión, o lo que matiza. El compasivo regala su honra al que ha caído en la infamia y toma encima suyo la vergüenza ajena, porque Jesús se sienta con aquellas personas que los religiosos están señalando, que están diciendo, tú no te lo mereces, tú no estás a la altura de Dios. Y Jesús se sienta con ellos, come con ellos y dice, los enfermos necesitan al médico, los justos no, así que estoy en el sitio correcto, de alguna manera vendría a decir.
A Jesús, la compasión, yo diría que a veces escandalosa, que tiene con las personas, le complica la vida en más de una ocasión. Y Jesús nos lo explica, esa compasión que debemos de vivir como discípulos suyos a través de la parábola del buen samaritano. Una parábola que al religioso le hace resaltar todos los resortes que tiene por dentro en negativo. Yo creo que si hay una parábola que nos habla de compasión, es esta. En Lucas 10, nace la parábola, si la conocéis, a raíz de una pregunta sobre el gran mandamiento, sobre los mandamientos judíos, cuál es el más grande. Y el más grande, Jesús cita el Shema del Deuteronomio. Jesús dice, el primer mandamiento es este, ama a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces aquel maestro de la ley que se ha acercado a preguntarle, le dice, muy bien, pero ¿quién es mi prójimo? Vamos a concretar. ¿A quién tengo que amar? Me gustaría saber cómo se llama, cómo es, qué cara tiene. Y entonces Jesús le cuenta la historia del buen samaritano. Un hombre que fue acechado por ladrones y tirado en el camino de Jericó, quedó como medio muerto, y subieron 3 personas por el camino y lo vieron. Primero subió un sacerdote, pero cuando lo vio el sacerdote de lejos, dijo, mejor no me acerco. Luego pasó por allí un levita, uno de los que trabajaban en el templo. Hizo lo mismo, cuando lo vio no quiso acercarse. Y luego pasó un samaritano. Los samaritanos estaban muy mal vistos por los judíos, tenían muy mala prensa entre ellos. Eran gente, era una mezcla étnica, no eran judíos puros, aunque lo fueran en otra época. Allí había habido una mezcla étnica que no les gustaba nada. Pero el samaritano fue compasivo, se acercó al que estaba moribundo, lo recogió, lo cargó con él, lo llevó a un hostal, dejó dinero para que lo curaran y le ayudó. Entonces Jesús le preguntó, ¿quién fue el prójimo de este? Y el maestro de la ley no se atrevió a decir en voz alta el samaritano, porque los odiaban, y dijo, el que tuvo misericordia. Y Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. El texto nos describe la actitud compasiva del discípulo. Dice Lucas 10:33, pero un samaritano que iba de viaje llegó cerca de él, le vio y se compadeció, se acercó, le curó las heridas con aceite y vino y se las vendó. Después lo subió a su propia cabalgadura, lo llevó al hostal y se ocupó. Martin Luther King tiene un sermón precioso en un libro sobre la fuerza del amor, creo que se titula, tiene un sermón precioso sobre este texto, pero precioso sobre este texto, y habla de el altruismo peligroso de este samaritano, del seguidor de Jesús, que le mete en problemas, porque en aquel camino podía haber problemas, podía haber caído en manos de otro ladrón, pero no le importó. El texto nos da 3 claves sobre la actitud compasiva de aquel hombre y que es también la actitud compasiva del discípulo y seguidor y seguidora de Jesús como nosotros. Dice el texto que le vio. Es fundamental para sentir compasión, lo primero, que haya visibilidad del problema. No podemos sentir compasión del que está sufriendo si no sabemos que está sufriendo, si no lo hemos visto o no nos hemos dado cuenta. La compasión nace cuando vemos esas circunstancias, somos conscientes de ella y entonces nace eso en nuestro corazón. Dice que lo vio y que se compadeció. Antes de actuar, nace ese sentimiento de alguna manera que empatiza con el dolor ajeno. No nace porque sí, sino que al verlo, como decíamos, nace la compasión. Y entonces el texto destaca que actuó. Se acercó, le curó las heridas, luego lo llevó con él, lo dejó en un hostal y se ocupó de que lo atendieran bien. El texto, curiosamente, destaca antes que se habían acercado, como decía, un sacerdote y un levita, pero que no quisieron acercarse. Quizás porque pensaban que si estaba muerto iban a quedar impuros para los servicios religiosos. John Piper, un autor evangélico, dice que el hecho de que estos 2 hombres, el sacerdote y el levita, pasaran por allí, son un toque de atención para aquellos que a veces quedamos atrapados en los mecanismos religiosos. El caso es que antes de actuar con compasión, algo debe movernos dentro, se tiene que remover algo dentro de nuestros corazones. Como discípulos estamos llamados a vivir una vida compasiva. ¿Cómo estamos nosotros con la compasión? ¿Cómo nos movemos? Nos podríamos hacer 2 preguntas para terminar el sermón. Lo primero es si hemos experimentado la compasión del Señor en nuestras vidas. ¿De verdad hemos experimentado que Dios ha sido compasivo y misericordioso con nosotros? ¿De verdad somos conscientes?
A veces el problema es que nos creemos que somos tan buenos, que lo tenemos todo tan bien, que somos tan guapos, tan perfectos. En el fondo no necesitábamos mucho que el Señor nos salvara. Estamos bien aquí. Vengo a la iglesia, pero yo no es porque yo lo necesite. Vengo a acompañar a otro que lo necesita. No, yo estoy bien. Yo no necesito esto. A veces nos pensamos que somos súper buenos, que somos los mejores. El publicano que oraba con el fariseo en Lucas 18 sabía que necesitaba de Dios. Y Jesús dice, ese de verdad bajó justificado a su casa. Dichosos los compasivos, felices los misericordiosos, porque Dios tendrá misericordia de ellos. ¿Cómo es esto? A veces nos podemos preguntar, ¿será que Dios solo tendrá misericordia de aquellos que la han tenido con otros? Si es así, pues algunos de nosotros a lo mejor no merecemos tanta misericordia. Pero no lo parece. La compasión de Dios es infinita, escapa de nuestro entendimiento y de lo que podemos llegar a entender. Dios se compadecerá de cada uno de nosotros y Él sabe cómo lo hará. El salmista dice, yo no he visto nunca ni a un justo desamparado ni a sus descendientes que pasen hambre, parafraseándolo. La misericordia de Dios a veces nos alcanza en la vida. Quizás nos alcanza en el más allá también. También esto puede estar en el fondo del discurso. La teoría dice que la materia no se crea ni se destruye, se transforma. ¿Y si la misericordia y la compasión fueran igual? Ofrecemos compasión de una manera, en la forma que alguien que está sufriendo la necesita. Recibimos compasión y misericordia en otros momentos de otra manera, en la forma en que nosotros la necesitamos en aquel momento. Y ahí está, siempre cambiando de forma, cambiando de aspecto, pero moviendo el mundo. Siempre afirmando la misma idea, que Cristo se compadece de nosotros y que Dios tiene compasión de su creación. Dios es compasivo y nosotros somos desafiados a vivir con compasión, con misericordia con los que nos rodean. Yo creo que pocos valores tan bonitos en el Evangelio como el ser compasivos. Que el Señor nos ayude a vivir esa compasión que Él tiene con nosotros, con todos los que nos rodean. Pero deseo que esta semana Dios os guarde, os acompañe, os cuide, os proteja. Que la bendición del Padre Celestial esté con vuestras vidas, que el amor de Dios os acompañe siempre y que nos fortalezca. Dios te bendiga.